Cordial saludo para todos y cada uno de ustedes. Este es el Ministerio Promesa de Vida en Cristo Jesús para las Naciones, transmitiendo hoy desde la ciudad de Bogotá a todos los lugares donde está llegando esta señal por el favor de Dios. Me encuentro hoy con el privilegio de compartir la palabra con mi esposa María del Pilar, a quien damos cordialmente la bienvenida a este momento. Hola a todos, bendiciones. Bueno, hemos estado conversando, hemos estado charlando respecto de lo que tiene Dios para estos nuevos tiempos, y la semana pasada estábamos revisando un tema que ciertamente lleno de palabra, como lo es también el día de hoy, pues nos damos cuenta que las personas han entrado en un temor, en un desasosiego total, en razón a los sucesos que se están dando a nivel mundial, guerras, rumores de guerras, y veíamos la semana pasada precisamente cómo el Señor está diciendo, mire, el tiempo exacto del regreso y del fin de los tiempos y de todas las cosas que preocupan a las personas, no lo sé ni yo, dice el Señor Jesús. ¿Y por qué? Porque es algo que se lo reservó directamente el Señor. Entonces queremos encadenar ese tema con el tema de hoy, asomándonos a lo que es la fe y cómo interviene directamente la fe en todo lo que nosotros estamos sintiendo, en lo que conversamos y demás cosas. No hay una palabra en las Sagradas Escrituras más controversial que la fe. Y todo el mundo puede tener una definición, puede contarnos lo que es la fe, y hemos hecho una cantidad de predicaciones sobre la fe, pero aún así el mundo entero no sabe exactamente lo que es la fe. Y hoy quiero que nos asomemos a manera de introducción para el tema que vamos a estar charlando hoy, respecto de lo que es la fe desde el punto de vista hebreo. Dice el libro a los Hebreos, capítulo 11 y verso 6, que sin fe es imposible agradar a Elohim. Así que no existe, no hay manera, no hay posibilidad de agradar a Dios si es que no tenemos fe. Si somos carentes de fe, no podemos agradar desde ningún punto de vista. Y existe la creencia que fe es anhelar algo firmemente, desearlo de una manera extraordinaria para que se dé. Tal vez eso no sea fe, realmente. Puede ser un optimismo o cualquier otra cosa como la autosugestión o incluso una esperanza desmedida, pero no es fe. También se afirma que la fe simplemente es creer. Y recordemos lo que la Biblia dice en Santiago 2:19, tú crees que Dios es uno, haces bien, también los demonios creen y tiemblan. Entonces el hecho de que los demonios crean no los hace portadores de fe, y mucho menos agradables a Dios. Claro. Así que la fe no es simplemente creer. La fe no funciona de esa manera, no es suficiente solamente creer, porque ya lo estamos viendo, aún los demonios creen. No es suficiente para agradar al Creador creer. El libro de los Hebreos 11:1 dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esto es realmente lo que dice Dios, lo que dice la palabra del Señor respecto a lo que es la fe. Y dice concretamente que es una certeza de lo que se espera y una convicción de lo que no se ve. En este versículo se nos ha enseñado que fe simplemente es creer en algo que no vemos, y tampoco eso es cierto, porque la fe ni es ciega ni tampoco es invisible. Lo que sí dice el verso, y aquí quiero que hagamos algo de énfasis, son dos palabras fundamentales sobre las cuales vamos a meditar rápidamente también. La palabra certeza, que significa que es algo seguro,
Y la segunda palabra es convicción, es algo que es verdadero. Veamos entonces que a la voz de Hebreos 10:38 dice, mas el justo por la fe vivirá. Y la palabra que utiliza aquí la Biblia hebrea para referirse a la fe es pistis. Y continúa el verso diciendo que si retrocede mi alma no se complacerá en él. La palabra fe viene entonces del griego pistis, que significa fidelidad, constancia, que es la palabra que más se asemeja a la palabra emuná, utilizada en el verso anterior, que recuerda el autor de Hebreos cuando dice que el justo por la fe vivirá. Y ciertamente este verso es extraordinariamente importante porque de todas maneras habla de vida, y habla de la creencia, de estar seguro. ¿Qué estaba pensando el autor de Hebreos cuando cita esta palabra? Sin lugar a duda está hablando y recordando de la palabra de Habacuc 2:9, que dice, he aquí el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por la fe vivirá. La palabra hebrea emuná significa entonces firmeza, fidelidad, lealtad, honradez. Esto dice la concordancia Strong número 530, que son precisamente cualidades inherentes al carácter de Dios. ¿Las repetimos? Claro que sí. Firmeza, fidelidad, lealtad, honradez. Por su parte, el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, versos 22 y 23, dice que la misericordia del Señor jamás termina, pues nunca le faltan sus bondades, son nuevas cada mañana, y dice, grande es tu fidelidad. Y el original en la Biblia hebrea nos habla de emuná, la palabra emuná. También Deuteronomio en el capítulo 32 y verso 4 dice, la roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. Está hablando del Señor Yeshua. La palabra fiel entonces viene de la palabra pistos, que viene de la raíz pistis, como lo hemos dicho anteriormente, y significa fidelidad, como ya lo estudiamos. El joven pastor Timoteo, Pablo le escribe en su segunda epístola, capítulo 2 y verso 13, diciéndole, si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Entonces debemos colegir que la fe no es una simple creencia, como lo hemos venido sosteniendo, porque concluiríamos que el Creador cree. Más bien debemos decir que el Creador tiene fidelidad. Por su parte, el libro de los Efesios, en el capítulo 5 y verso 1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, emuná significa fidelidad y significa firmeza. Veamos cómo se usa la palabra emuná en otros versos. El libro de los Proverbios la usa de la siguiente manera. El hombre fiel abundará en bendiciones, pero el que se apresura a enriquecerse no quedará sin castigo. Por su parte, el salmista en el Salmo 36 y verso 5 dice, tu misericordia, oh Señor, se extiende hasta los cielos y tu fidelidad hasta el firmamento. La palabra que utiliza aquí para fidelidad es emuná. El libro del Éxodo, en el capítulo 17 y verso 12, dice, pero las manos de Moisés se le cansaban. Entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó en ella. Y Aarón y Hur sostenían las manos, uno de un lado y el otro del otro. Así estuvieron sus manos firmes. Y la palabra firmes que utiliza aquí esta versión es, nuevamente, emuná, hasta que se puso el sol. En segunda de Crónicas, capítulo 19 y verso 9 dice, y les dio órdenes diciendo, así haréis en el temor del Señor con fidelidad, nuevamente emuná,
y de todo corazón. Entonces, la palabra emuná nos habla de actuar con fidelidad, con firmeza, con constancia y en verdad. Las raíces de la palabra emuná son tres. La palabra emun, que significa confiar, y fiel, persona que transmite la verdad. La encontramos precisamente en los versos que hemos venido leyendo. Y en 2 de Crónicas 19:9 dice: Josafat les ordenó: ustedes actuarán con fidelidad e integridad bajo el temor de Dios. Nuevamente la está utilizando de la forma que estamos hablando, de confiar, de la fidelidad de donde han depositado su confianza, para este caso, en la guerra. Así las cosas, nosotros tenemos que revisar nuevamente cuál es la segunda acepción de la palabra emuná, la raíz, y habla de que es amán, levantar, mantener, permanecer, confiar, cumplir, ser leal, constante. Sí, claro que sí. Dice levantar, mantener, permanecer, confiar, cumplir, ser leal y constante. Es la forma como la usa el autor del libro de los Números en el capítulo 12 y verso 7. No así con mi siervo Moisés, en toda mi casa, él es fiel. Utiliza la palabra amán. También en Nehemías 9, 7 y 8 dice: tú eres el Señor, Dios que escogiste a Abraham, lo sacaste de Ur de los Caldeos y le diste por nombre Abraham. Hallaste fiel el corazón de Abraham, de ti, e hiciste con él un pacto para darle la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del gergeseo, para darla a su descendencia, y has cumplido tu palabra porque tú eres justo. Entonces, lo que estamos viendo aquí precisamente es esas raíces. Y la tercera es Amón, que habla precisamente de alguien que se ha especializado en un oficio, alguien que ha hecho tantas y ha repetido tantas veces la misma actividad que lo ha venido perfeccionando. Esta raíz Amón significa verdad, y lo encontramos en el libro de los Efesios en el capítulo 4 versos 14 y 15: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, emuná, y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hay un ejemplo a donde seguir, hay un norte, hay un derrotero a donde nosotros debemos estar apuntando. Es indispensable que nosotros no perdamos la ruta. Dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá como todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que, hablando verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en que aquel es la cabeza, es decir, Cristo, y esto nos introduce en lo que vamos a estar debatiendo hoy. El libro de Santiago nos dice, capítulo 2 y verso 22, ¿ya lo ves? Su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección. Mira, esposa, tan interesante. La fe debe llegar a la perfección, según nos está diciendo Santiago. Y dice, por las obras que hizo, por lo que hizo, lo hizo de tal manera. Se acostumbró a repetirlo, se acostumbró a hacerlo y a pulirlo cada vez más, que llegó a la perfección. Esta es precisamente la gran diferencia entre la fe ciega y la fe verdadera desde la perspectiva de la verdad.
Primera de Juan 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Está íntimamente ligada, como dijimos anteriormente, las características de todo un Dios. El Señor es verdad. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. En tercera de Juan 3, capítulo 1 y 4 dice, no tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en verdad. Verdad entonces es un camino que debemos seguir, el cual debemos caminando permanentemente, trasegarlo hasta que lo conozcamos. Si se quisiera, pudiéramos ir hasta con los ojos cerrados para perfeccionar esto que estamos hablando de la fe. El Salmo 119:30 dice, he escogido el camino de la verdad, he puesto tus ordenanzas delante de mí. David nos muestra cómo se camina en la verdad. Vivir conforme a sus mandamientos es la clave de conocer la verdad. Como lo dirían los hebreos, la Torá, para nosotros la preciosa palabra del Señor. El mismo Señor Yeshua lo reafirma en Juan 17:17, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El Salmo 119:142 por su parte dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley verdad, de donde se deduce que la ley es verdad. Y hay muchos versos que nos hablan respecto de esto. ¿A dónde queremos llegar entonces? Queremos hacer ahora la provisión. Debemos estar tan llenos de fe, conforme a lo que hoy hemos hablado, que no es un simple creer, sino que la fe en sí misma son las características mismas de Dios. Y vamos a darnos cuenta cómo es que la semana pasada decíamos que no nos preocupáramos por el día, por el momento, sino que estuviéramos siempre listos, que estuviéramos intercediendo, que estuviéramos orando, que estuviéramos preparados precisamente para estos tiempos tan turbulentos en los cuales estamos viviendo. Pero sin fe, dice la palabra del Señor, es imposible agradar a Dios, pues a Dios no le gusta tener un pueblo temeroso, no le gusta tener un pueblo que lo está determinando, son sucesos, sino que simplemente el Señor nos habla de la confianza en Él y el amor que le tenemos. Ahora vamos a ver cómo entra esa fe en acción. ¿Cómo colocamos nosotros en acción todo este significado de la palabra fe desde la perspectiva como lo hemos analizado hoy? Bueno, vamos a mirar Gálatas 5, porque vemos que Pablo está confrontando en ellos la religiosidad. Entonces, si quiere, vamos a mirar desde el versículo 1. Y Pablo les dice a esta iglesia, para la libertad nos libertó el Mesías, para la libertad nos libertó. Estad firmes, que dijimos ahorita de la palabra fe. Esta firmeza es una de las características de la fe. Porque es una de las características de Dios. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Entonces estaban, ustedes saben, ellos volviendo a las costumbres de la ley, cuando Pablo les había hablado de la libertad que trae Cristo. Entonces miramos el versículo 6, donde Pablo dice, porque en Jesús el Mesías ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces aquí vamos a establecer este fundamento, esta verdad. La fe obra por el amor. Amén, amén. Entonces, ¿qué estaban haciendo ellos? Estaban haciendo obras por la ley sin amor. Entonces, es una fe
según lo que Pablo nos va a enseñar, que no era agradable a Dios, porque es una fe que no es genuina, ¿sí? Muy bien. No es genuina porque no hay amor. O sea, ustedes saben que Pablo nos enseña en Corintios que podemos tener los dones, podemos manifestar todas las obras que podamos hacer en el nombre del Señor, pero sin amor no hacemos sino bulla. Amén. Entonces aquí estaba ocurriendo esto. Entonces, la más alta expresión de la fe debe ser el amor. Así es. La fe que activa mediante el amor, la fe que activa a través del amor. Este amor debe ser genuino, sin motivos escondidos, ¿sí? Entonces, una pregunta que surge: ¿debemos creer para amar? Porque amamos, creemos. No es al La contrario. fe obra por el amor. Por el amor. Entonces, porque en Cristo Jesús, vuelve y les dice Pablo, no sirve, no vale nada que ustedes obren sin amor. O sea, que se circunciden, que hagan todas las obras que sin amor no es agradable para Él. El amor nunca puede estar separado de la fe, ni de las obras. ¿Sí? Eso es religiosidad. Entonces mira que estamos hablando de 3 palabras: fe, amor y obras. Así es. ¿Sí? Sí. La fe obra por el amor. Entonces vamos a ir a el modelo de fe, obviamente de nosotros, y sabemos que el autor de nuestra fe es Jesucristo, y siempre debemos ir a lo que Jesús nos enseñó a través de los evangelios, a través de lo que Él vivió, y Él es el modelo de fe. Allá a esa altura debemos llegar. Entonces vamos a mirar Marcos 4, y pues todos conocemos estar mirando Marcos 4, verso 35. Entonces hay un evento en donde los discípulos siguen a Jesús. Dice: ese día al anochecer dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se lo llevaron en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta, y las olas azotaban tanto la barca que ya comenzaba a inundarse. Mientras tanto, Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo? Primera pregunta que hoy nos hace el Espíritu Santo a través de esta palabra. ¿Les dio miedo que se mueva la tierra? Hoy tembló, ¿no? Y ha venido temblando. Esta semana ha temblado varias veces. Es una tormenta. En un momento está uno tranquilo y de pronto empieza a moverse la tierra, ¿no? Ellos estaban ahí en la barca y empezó a mover. Hace 2 las días olas. tembló en Armenia, precisamente. Y sí, exactamente. Entonces, lo que nosotros tenemos que darnos cuenta, cómo esto pone de nerviosa a las personas, los lleva a temor, porque es algo que no podemos controlar. El ímpetu de la naturaleza. Miremos lo que les estaba pasando a los discípulos. Entonces, En el primera barco. pregunta: ¿por qué tienen tanto miedo? Amén. Entonces ahorita leamos en Efesios, que dice que para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo, para que no seamos ¿qué? Fluctuantes, como niños y como olas. Ujú. Entonces, que se llevan de un lado para otro. aquí estaban las olas, ellos estaban espantados y se decían a unos a otros. Mire lo que ellos se preguntaron: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Cómo así? ¿No sabían quién era este caballero? Entonces mire, ¿Habían andado mucho tiempo y no tenían conocimiento quién era? ¿qué les dice Jesús? ¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Entonces mira que está Jesús enseñando que cuando entra uno en miedo por la tormenta o las circunstancias que vivimos, entonces
eso lo relaciona con que no hay fe o poca fe hay en otras Así versiones. es. Aquí les dice, no tienen, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? O sea, en esta versión que estamos viendo, nueva versión internacional, les dice, ¿todavía no tienen fe? Entonces, el miedo versus el temor. Está relacionado íntimamente miedo y temor. Temor está enseñando, ahí los está cuestionando Y conocimiento. Jesús, y hoy nos cuestiona a nosotros. Cuando nosotros tenemos miedo o terror, Él nos pregunta, ¿todavía no tienen fe? Caramba. Caramba. ¿A qué le temían? ¿A morir? Por supuesto, no le preguntan a él en la barca, ¿vas a dejar que muramos todos? Gritaron de ansiedad. Ajá. ¿No te importa que vayamos a morir? ¿Por qué tenemos tanto miedo? Jesús los había elegido, Jesús les había demostrado el amor, Jesús los estaba cuidando. ¿Por qué dudaron? Habían caminado mucho tiempo Exacto. juntos. ¿De qué dudaron? Dudaron de quién es Él. Porque dijeron, o sea, no habían visto los milagros de Jesús, no habían visto el poder que salía de Él, claro, esto ya. Para Entonces, ellos era usual ya. Ellos lo habían visto, habían escuchado, pero sus corazones en ese momento, cuando llega esa prueba, cuando llega esa circunstancia, nuestro corazón es el que define realmente lo que hay ahí. Pero hay una cosa Sí. más significativa allí, quiero decirte. Ellos estaban supremamente temerosos en medio de un mar embravecido. Pero para ellos era tan terrible la tormenta que existía porque ellos eran lobos de mar. Oye, vamos a morir y a ti no te interesa lo que está sucediendo. Pero ellos ignoraban con quién estaba a bordo de esa barca e iba con ellos. Entonces, vieron realmente quién era Él y Jesús, o sea, quién era Él, o sea, en quién deberían confiar. Él, en realidad, era aquel que ellos debían mirar para no tener miedo. ¿Por qué? ¿Quién es este que hasta el viento le obedece? O sea, ellos ya habían visto milagros. Sí. ¿Todavía no confían en mí? Nos pregunta Jesús cuando nosotros estamos en las mismas circunstancias. ¿Y nosotros qué le decimos a Dios? Lo mismo que ellos. Dios, ¿no te importa mi situación? ¿No te importa por lo que estoy pasando? ¿No te importa esta terrible crisis en la que estoy viviendo? ¿No te importa que me esté ahogando en mi dolor? Las tormentas que enfrentamos en nuestras vidas siempre revelarán lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Y ahí es donde el Espíritu nos confronta. Ahí es donde decimos, bueno, tengo fe. O sea, ¿qué espera Él en medio de la tormenta? ¿Qué espera Dios? ¿Qué espera Jesús de nosotros? ¿O qué esperaba de ellos, de sus discípulos? Quería confrontarlos con una realidad y era su falta de conocimiento, su carencia de fe. ¿En quién? En el Hijo de Dios. Entonces, es importante que cuando nosotros estemos atravesando esos momentos de miedo, puede ser en una circunstancia así como, pues sí, como hoy está uno tranquilo y de pronto empieza y se le sacude el piso, que nos revela esa situación, que hay de verdad en nuestro corazón, que nos está revelando, que nos ha provocado el temor, que nos hace correr y entrar en pánico, porque la verdad sí, o sea, yo sé, no es fácil y pues tendrá uno que ser prudente y si se mueve la tierra, pues sí, la gente generalmente corre y entra en pánico, ¿sí? De ahí son los accidentes, de ahí suceden una cantidad Entonces, de cosas peores. Claro, y mire que en esa situación que podemos hoy ilustrar, ¿hacia dónde corre uno? O sea, ¿quién podrá salvarme? O sea, ¿por qué corremos? Entonces, ¿Quién podrá defenderme? es Decía un importante en medio de personaje. esa tormenta, en medio de esas situaciones difíciles, nosotros mirar nuestro corazón y mirar hacia dónde corremos. El verso 41 dice, y se llenaron de gran temor
y se decían unos a otros, ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Es impresionante lo que está sucediendo, es una escena supremamente difícil. Hombres que habían caminado con Jesús, hombres que habían sido escogidos por Él, hombres a quien se les estaba delegando que nosotros, la tarea de que hoy nosotros conociéramos, estaban con Él. El Señor dormía, pero ellos estaban aterrados porque la tempestad era de tal manera que los había amedrentado y que estaban pensando que todos iban a morir. Claro. Entonces, ¿hacia dónde corremos? Es otra pregunta. Miremos nosotros en esos momentos de dificultad o de angustia. Obviamente que corremos hacia Él. Bueno, puede que en otra dirección, que eso, ahí sí que estamos más mal. Es peor, ¿no? Pero corremos a Él solo cuando estamos en terror, o corremos hacia Él siempre, o nosotros mantenemos nuestra mirada en Él para no ser como niños fluctuantes, como dice, llevados de aquí para allá, por cualquier con dudas, viento de con doctrina. angustias. Entonces, o porque realmente sabes quién es Él, sabes que no hay otra opción sino correr hacia Él. Buena pregunta. ¿Corro No hay hacia Él opción. porque es que no tengo opción? Él es quien me va a socorrer o me va a ayudar o me va a establecer. Pero si yo estoy en Él, ¿por qué tengo que correr si yo estoy en Cristo? Entonces, ¿de verdad crees que el Padre es un Padre amoroso? Nosotros realmente creemos que Dios es bueno y que esa circunstancia pues no nos puede hacer dudar de su amor. O sea, por eso es que dice Pablo que la fe ora por el amor. Entonces, ¿de verdad crees? Maestro, ¿no te importa que sus puntos suspensivos? Y hoy nos contesta, por supuesto que a Jesús le importa, por supuesto que nuestro Padre se preocupa. Estamos totalmente seguros. Por supuesto. Claro ¿sí? que sí. Por supuesto. Entonces, ¿sabe de qué estamos dudando en ese momento? De la obra más maravillosa de su amor, donde Él nos demostró su amor en la cruz. Amén. O sea, si Él se puso en la tormenta más grande que pudo ser la ira de Dios, ¿sí? Contuvo esa ira, o sea, ¿qué más tempestad, qué más tormenta que la ira de Dios? Ninguna. Sobre nosotros o sobre Él mismo en la cruz. Que Él se puso por nosotros en ese momento de tanta turbulencia, digámoslo así, ¿sí? De tanto desasosiego. Se sometió humildemente a la tormenta de la ira de Dios y de su justicia en nuestro lugar en la cruz. Porque en esto consiste el amor. O sea, si nosotros vamos a dudar del amor de Dios, no ha sido revelado ese amor tremendo que Jesús nos ha demostrado en la cruz, ¿sí? Entonces, ¿qué dice Juan? Que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, estamos relacionando la fe que obra por el amor. Entonces, ¿quién es nuestro modelo de fe y de amor? Jesús. Él es el autor y consumador de nuestra fe. O sea, Él es el que realmente pagó el precio para que nosotros pudiéramos tener acceso a la realidad de Cristo, o sea, la realidad de no tener que enfrentar un juicio, y eso me lo explica perfecto Juan. Ahora miramos primera de Juan 4. Entonces, Juan dice, en esto consiste el amor, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por medio de Él. No en que nosotros lo hayamos amado, sino que Él nos amó y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Entonces dice que el que teme lleva en sí castigo porque le da miedo el juicio, sí. Le da miedo el castigo. Sí. O sea, ¿qué más temor debemos tener nosotros al juicio de Dios? Pero ese amor nos libró de esto. Así es. Ese amor nos libró de ese juicio, nos libró de la ira de Dios, nos libró. Pues el amor ha estado manifiesto en toda la historia. Recordemos
la palabra del Señor dice que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahí está lo que nosotros estamos hablando. Está íntimamente ligada la fe con el amor. Todo lo que dijimos respecto de la fe, cómo la definimos, cómo buscamos sus raíces hebreas y cuál fue la concepción, porque este libro fue inspirado precisamente para el pueblo de Israel inicialmente. Y vemos la forma tan maravillosa como el Señor está relacionando el amor con la fe, que como ya lo dijimos anteriormente, no es simplemente creer. La fe debe estar relacionada con la acción, y estamos viendo aquí una cantidad de hombres totalmente temerosos, a quienes ya seguramente el Señor les había enseñado que todo lo que deberían enseñarnos por medio de la fe, pero ellos no habían podido ponerla en práctica, porque la primera pregunta que hace ciertamente es: ¿quién es este que puede trancar los vientos, que puede controlar los mares y el furor del agua? ¿Quién es este? ¿Será que nosotros ignoramos hoy quién es ese precioso Hijo de Dios? Pues parece que sí, y estamos actuando de la misma manera irresponsable e ignorante que lo hicieron los discípulos en esa barca, hoy teniendo temor de todas las cosas que están sucediendo, pensando que está llegando el fin, pensando en que ya esto se va a acabar, están esperando son las explosiones, y particularmente yo creo que eso no va a suceder, que va a haber el fin de una época, que va a haber el fin de una era. Estoy totalmente convencido de eso. Pues lo que estamos hablando es eso, y ya lo habíamos visto en la parte introductiva: sin fe es imposible agradar a Dios. Bueno, entonces nos confronta el Espíritu Santo con el temor. Y voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, 1 de Juan 4, dice: Dios es amor. ¿Qué verso, perdón? Desde el 16. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios. Ustedes saben cuánto nos ama Dios. Amén. Entonces no debemos temer, ¿sí? Porque en el amor no hay temor. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es confianza? Estamos hablando de fe. Descansar. Confiar, emun. Confiar, Amén. ¿sí? Amén. ¿En quién? En una persona que transmite la verdad. En fiel, en verdadero. ¿Quién es esa persona que nos transmite la verdad? Yeshua de Nazaret. Nos la transmitió, y el Espíritu Santo también es la verdad. Así es. Él es también la verdad. Amén. Entonces, aquí nos dice: y confiamos en su amor. Dios es amor, y todos los que viven en amor viven en Dios, y Dios vive en ellos. Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio. Amén. Porque, dice acá, sino que podremos estar ante Dios con confianza, porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. En esta clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y eso muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Amén. Nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Así es. Entonces miren lo que está hablando acá Juan, de que yo temo porque no he sido perfeccionado en el amor. ¿Y qué es ser perfeccionado? Es lo mismo que habla Amón. Dice: se ha especializado en un oficio. Amén. Hasta ser perfeccionado. Muy ¿sí? bien. Entonces, Ha trabajado tanto en eso que ya es perfecto en eso que ha trabajado. Entonces, ser perfeccionado en el amor es ser completo, es llevar a cabo ese proceso que nos habla esa palabra, es poder terminar, es poder avanzar, es poder crecer en la unidad de la fe y en el conocimiento del Hijo. Entonces, claro, los discípulos crecieron en ese conocimiento, claro, ellos avanzaron en su fe. Después los vimos muy valientes, muy gigantes en la fe, así como nos hablan en Hebreos 11 de todos estos héroes de la fe.
¿sí? Que tuvieron buen testimonio Amén. y por la fe. Realmente Claro. es no tanto por lo que hicieron, sino que lo que hicieron, lo hicieron por amor y su fe creció, Amén. ¿no? Aquí vemos a unos hombres en el pasaje que hemos estado charlando absolutamente temerosos, pero vemos en las postrimerías, ya después de que el Señor Jesús ha abandonado presencialmente este mundo como hombre, pues simplemente vemos a unos hombres llenos del poder y del amor de Dios repartiéndoselo a todos. Gracias a eso, hoy nosotros podemos disfrutar de esta preciosa palabra porque la comunicaron eficazmente, porque dejaron todo temor para hacer las cosas y se perfeccionaron. Se perfeccionaron, trabajaron tan arduamente en su fe y en el amor que pudieron hacer que trascendiera este sencillo mensaje del poderoso Evangelio de Cristo Jesús hasta nuestros días. Amón es la palabra. Entonces, realmente Jesús es nuestro modelo, dice la palabra en Apocalipsis que fue declarado fiel y verdadero. Amén. Entonces, ¿por qué fiel? El mismo Hebreo nos dice que Moisés fue fiel, o sea, usando el hebreo en con toda la casa, con todo su pueblo. Así es. Pero que Jesús fue fiel como hijo, ¿sí? Entonces, ese fiel y ese verdadero, sinónimos de la palabra fe, ese modelo a seguir, fidelidad, constancia, es hablar del hijo, firmeza, leal a su padre, roca, fidelidad, el que transmite la verdad, es la integridad que se reflejó en él, ¿sí? Él se levantó, permaneció constante, cumplió con lo que el Padre le ordenó. Entonces, es un proceso en el que nosotros debemos crecer en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo. Entonces vemos esa otra parte que vimos de los discípulos completamente asustados, completamente gritando, o sea, ansiosos, temerosos de morir frente a ese hijo que se levanta y sujeta todo lo que estaba alrededor de ellos y les hace esa pregunta: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Entonces, ese miedo nos toca revisar nuestro propio corazón y cómo nosotros podemos. Dice Pablo que es una batalla diaria, la batalla de la fe es una batalla diaria. Así es. En la que nosotros debemos estar firmes, o sea, porque si no nos va a pasar lo que dice la palabra de estar fluctuando de aquí para allá, o sea, dudando en nuestro corazón de lo que somos realmente, ¿sí? Y de lo que es Él. O sea, yo puedo dudar de lo que soy y Dios se ofende. ¿Por qué? Porque al yo dudar de lo que yo soy, estoy dudando de lo que Él es. Así es, ¿verdad? ¿Sí? ¿Verdad? De lo que Él es realmente. ¿Quién es Él? Él es el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor. Quítense todo peso, dice la palabra, que estorba, y prosigan a la meta. Amén. Prosigamos, o sea, no es fácil, pero en estos tiempos debemos estar firmes, debemos permanecer, debemos amarnos unos a otros, porque en el amor el temor de nosotros va a estar confrontado, o sea, a nosotros amarnos y sentirnos seguros de lo que Dios ha establecido de lo que somos su cuerpo y Él es nuestra cabeza, o sea, somos su cuerpo y estamos en Él, nuestro pues es en Cristo. Si yo estoy en Él no debo temer, porque Él está en mí y yo en Él. Entonces, como iglesia debemos manifestar hoy esa valentía. Yo creo que es tiempo de ser valientes, es tiempo de creer, es tiempo de fortalecer nuestra fe, es tiempo de estar permanentemente unidos en el amor, ¿sí? Para que el temor no se apodere de nosotros.
Amén. unidos en el amor, y obviamente el amor es derramado por el Espíritu en nosotros, el amor que permanece, el amor que es genuino, el amor que no es fingido, no la fe fingida, sino una fe genuina, porque el que tiene fe sin amor, entonces no agrada a Dios. O sea, es lo que estaba pasando en los Gálatas, ¿sí? Sí. Entonces hoy nos confronta el Espíritu con estos sinónimos. Somos firmes, somos fieles, somos constantes, somos leales, somos íntegros, estamos en la verdad, nos mantenemos en confianza de lo que Él es, de lo que Él ha hablado, confiamos en ese Dios, somos leales a lo que Él nos ha mostrado, creemos en su poder, creemos en la sangre de Jesús, creemos en la cruz, en lo que Él hizo en la cruz, en su obra perfecta, majestuosa y poderosa en la cruz. ¿Realmente estamos parados en esa roca o estamos siendo llevados de aquí para allá? Como niños fluctuantes. Como niños fluctuantes, como cuando se movió la tierra hoy. Sí, se movió, pero nosotros estamos parados en esa roca. ¿Sí? Amén. Y la fe nos conecta con lo real, la fe nos conecta con el reino que es espiritual. La fe nos conecta con lo que somos, con nuestro origen y con nuestro destino. ¿Sí? La muerte no nos puede asustar. ¿Por qué? Porque la muerte no existe para nosotros. Amén. Amén. Nosotros no podemos estar inmersos en temer a morir, porque nosotros ya creemos en la resurrección del Hijo y estamos en esa promesa de su resurrección y en la resurrección. Y debemos, esa es nuestra fe, dice Pablo: el que no cree que Jesús resucitó sabe que es digno de lástima. Entonces, mantenernos juntos, mantenernos unidos, orando, creyendo, manifestando lo que somos en su palabra. O sea, la fe viene por el oír. Está relacionado Y por el íntimamente ver. la verdad, ¿no? Dice que por el oír, ¿no? ¿Cuál es la verdad? Pero apenas ellos vieron a Jesús, se calmaron. O sea, mira que ellos vieron a Jesús Actuar. sujetando y gobernando sobre esa circunstancia, y ellos pudieron conocer esa realidad en Él. Entonces, esa es nuestra realidad. Sí, nuestra realidad no es las circunstancias, esto es temporal. Amén. Nuestra realidad es Él. Sí, nuestra realidad es dónde estamos parados, quiénes somos y hacia dónde vamos, cuál es nuestro destino, cuál es nuestro origen y hacia dónde vamos. ¿Quiénes somos? Saber quiénes somos. Eso. ¿Y quién es Él? Precisamente Él nos prometió, nosotros somos hijos de Dios. Es Hijos de grande Dios. su fidelidad. ¿Usted puede decir eso? ¿Usted puede declarar Amén. que es grande su fidelidad? Lo podemos decir. Sí, que Él es la roca fiel, que Él no cambia, que Él es el mismo, que Él no fluctúa. Amén. Nos dedicamos el año pasado a estudiar los 10 mandamientos y es precisamente esa la verdad. La verdad es algo que hemos venido hablando hoy. ¿Y qué es la verdad? La palabra en Juan 17:17 dice: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. ¿Y cuál es la palabra? La que está consagrada en las Sagradas Escrituras. El Salmo 119 y 142 dice: tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. De donde se deduce entonces que la ley a que se refiere la palabra del Señor es verdadera. Juan 8, 31 y 32 dice: entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, la palabra, y la verdad nos hará libres. ¿Quién es la palabra? ¿Quién es la verdad? Jesús de Nazaret es la verdad. Yeshua, el precioso Hijo de Dios. Entonces acá en Gálatas 2, volvemos a Gálatas y lo que está confrontando Pablo. Estoy mirando Gálatas 2 del 15. Dice: tú y yo somos judíos de nacimiento. Le está hablando a un judío, él siendo judío. No somos pecadores como los gentiles,
Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo. Amén. Y no porque hayamos obedecido la ley, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Así es. Pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no, más De bien. ninguna manera. Soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. Exacto. Pues cuando intenté obedecer la ley, la misma me condenó. Así que morí a la ley, es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Esta es la versión Nueva Traducción Viviente. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios. Amén. Quien me amó. ¿Quién me qué? Amó. Es la certeza del amor. Quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia como algo sin sentido. Entonces, es tremendo lo que Pablo dice en la versión textual. Dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. Amén. Esa es nuestra meta, ¿sí? Vivir Eso es lo que debemos en perfeccionar. esta, como él dice, mientras estoy en este estuche, yo vivo Amén. en la fe del Hijo de Dios. Quien me amó, o sea, no me va a amar de pronto en un futuro, no, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así es. Es una realidad. Un hecho cumplido. Un hecho cumplido que hace que podamos estar en la fe del Hijo. Amén. Y poder manifestar lo que dice Efesios. Ir creciendo en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo. Amén. Así es que se perfecciona, creyendo en que lo que yo estoy haciendo es lo que tengo que hacer, sabiendo que la palabra del Señor es nuestra guía, es nuestro manual de fabricante, es el libro donde podemos consultar a cualquier momento, en cualquier instante. Ahora con los medios tecnológicos en el bolsillo podemos llevar la preciosa palabra del Señor y consultarla en cualquier momento para saber qué es lo que está diciéndonos Dios para estos tiempos. Realmente, él mismo dice en Gálatas 5, ustedes pueden revisar, Pablo dice, porque el cumplimiento de la ley es el amor. Amén. O sea, amarás y vuélvenos. Sí, amén. Entonces, no es que Pablo no cumpliera la ley, o sea, pero a Pablo le faltaba amor. O sea, Pablo conocía la ley y según él, Era un erudito. era el esfuerzo que hacía por cumplir la ley. Pero sabe que aquí nos dice, sabe que no. ¿Verdad? El amor trajo libertad a mi vida. Así Y es. ya no vive Pablo. Pablo ya no es importante porque Cristo vive en mí. Amén. Y yo vivo hoy en este Estuche. estuche por la fe en el Hijo. Amén. ¿Verdad? ¿Mm? ¿Verdad? Así que oremos. Oremos para que podamos en momentos difíciles, en momentos y circunstancias complicadas, poder revisar nuestro corazón y que Jesús no nos diga porque tienen miedo, Amén. sino que seamos un ejemplo para el mundo de esa valentía que solo viene por el poder del Espíritu Santo, o sea, no viene por nosotros, viene por estar en Cristo. Amén. ¿Sí? ¿Verdad? Y eso fue lo que les pasó a los discípulos, o sea, después de semejante susto y de verlos tan asustados, realmente ellos cumplieron toda su tarea valientemente, todos manifestando a Cristo, dando testimonio del Hijo. ¿Verdad? Entonces,
sabemos que es un proceso, pero que ellos hoy son un ejemplo realmente de lo que vivieron en circunstancias difíciles, porque perseguidos, Su líder muerto. azotados, bueno, todos sufrieron de persecución espantosa, pero la fe los mantuvo firmes. Amén. Firmes porque sabían a quién tenían, en Amén. dónde estaban, y en el espíritu, ese espíritu que dice Pablo que nos recibimos, el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Para no estar en temor, porque el temor nos lleva a esclavitud, y el temor es una manifestación de que nuestra fe es escasa, casi nula, como dijo Jesús. Así es. Ciertamente nosotros tenemos que confrontarnos con la preciosa palabra del Señor y revisar esos hombres tan valientes que en un principio, como lo vemos en el pasaje que admirablemente nos da el Señor para poder comunicar esta palabra en esta mañana y lugar, cómo el temor fue desapareciendo, y cuando cada uno de ellos fue a la muerte, no lo vemos a ellos peleando ni nada de esas cosas, sino que ya sabían que el propósito se había cumplido y que ahora se unirían Ni a preguntando lo que preguntaron aquí. Exactamente. No te importa que nos vayan a matar, Exacto. porque eso fue lo que Jesús les dijo, todos van a, menos Juan, ¿no? Ajá. Pero, no hicieron esa pregunta. ¿Por No, qué? Amén. No te importa que nos vayan a matar a Vemos todos. a Juan, que fue freído en aceite caliente, y no lo vemos a él diciendo Nivel, vamos a morir. Obviamente es un O a nivel Pedro. de fe tremendo, Exacto. o sea, es un nivel de poder ya vivir en esa dimensión. O a Pedro, por ejemplo, que le corresponde la misma muerte en la cruz que el Señor Jesucristo, y lo único que dice es: a mí no me crucifiquen de la manera que crucifican a mi maestro, a mí denme la vuelta y crucifíquenme cabeza abajo. Bueno, pues vemos unos hombres gigantes en la fe, unos hombres que perfeccionaron, que trabajaron arduamente en la fe, y que para lograrlo tuvieron de la mano el amor. El amor del Señor Jesucristo fue transmitido a cada uno de ellos, y por eso pudieron hacer su tarea. Por eso pudieron perfeccionar esa fe para que nosotros hoy la pudiéramos disfrutar. Lo mismo nos corresponde a nosotros en el día de hoy y para estos tiempos: animar a las personas que están temerosas, sacarlas de su temor, y por eso más bien pedirle al Señor que su Santo Espíritu les llene de amor y sean preparados todos para todo lo que ha de venir. Guerras, temblores de guerra, rumores de guerra, terremotos y todo lo que estamos viendo, por supuesto amedranta, pero nosotros que tenemos la fe en el Hijo de Dios vamos a pasar todo este tiempo, porque dice la palabra del Señor que la muerte de sus siervos para Él es agradable. Así que si Dios lo dice, para mí también lo es, y para todos los que un día confesamos al Señor Yeshua como Señor y Salvador de nuestras vidas, y es nuestro ejemplo a seguir. Allí es que debemos trabajar para perfeccionar nuestra fe. Entonces, amados, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Entonces podemos decir, no temeré porque Dios está conmigo. ¿Puedes Es mejor, decir eso? Dios está en mí. Amén. Es mucho mejor. Amén. Dios está en Amén. mí. Entonces vamos a leer el Salmo 27. Él dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Si Él es mi luz y mi salvación. Amén. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos para devorar mis carnes, mis adversarios y mis enemigos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Amén. No temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Si ve, la confianza trae
que el temor no se manifieste. Que desaparezca. Porque yo estaré confiado, una cosa he mandado a Jehová y esta buscaré, dice Hebreos. Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, porque yo he demandado y esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová. Amén. Puestos los ojos en Jesús. ¿Cuál es la tarea de la iglesia? Siempre buscar el rostro del Hijo, ver a Jesús. O sea, ¿cuál es? Conducir a las personas a que vean el rostro de Jesús. Entonces, porque Él me esconderá en el refugio en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su tienda, me pondrá en alto sobre una roca, y mi cabeza será levantada sobre mis enemigos en derredor, y en su tienda ofreceré sacrificios con voz de júbilo, cantaré salmos a Jehová. Escucha, oh Jehová, cuando clamo con mi voz. Entonces, buscad mi rostro, tu rostro buscaré. Amén. Entonces, es una tarea, es algo en lo que debemos nosotros permanecer, en buscar su rostro, puestos los ojos en Jesús. En ese momento, a estar parados en esa roca, estar firmes en lo que Él es, cada día conocer más quién es Él, cada día conocer más lo que nos dice la palabra de quién es Él. Él es el testigo fiel. Amén. Él es el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso, el Hijo del Hombre, el que vive, el que camina entre los candelebros, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como de fuego, el que tiene las 7 espíritus de Dios, el que es santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el Amén. El testigo fiel y verdadero, ahí está, testigo fiel y verdadero. Estamos hablando de fidelidad y verdad. Y verdad. ¿Sí? Entonces, cada día que el Señor nos muestre quién es Jesús, quién es Él, para que nosotros podamos en esa realidad estar firmes. Es un tiempo para estar firmes. Es un tiempo para amar, porque el amor nos sostiene, el amor nos da tanta seguridad. El amor nos establece. Cubre multitud de imperfecciones. Entonces, es ese amor que no se da por vencido, como dice Pablo. Es ese amor que no pierde la fe. Dice, el amor no se da por vencido, jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. Amén. Amén, amén. Bueno, amados, les queremos invitar en esta mañana para que ahí donde usted está, cierre sus ojos y por unos instantes medite en la palabra del Señor que ha sido entregada, bajada directamente desde los cielos para todos y para cada uno de nosotros. Pensemos cómo está nuestra fe. Pensemos si realmente hay firmeza, hay entereza, hay verdad. Pensemos si hemos caminado en esta fe, si hemos trasegado ese camino que Dios nos está determinando. Jesucristo es el camino y la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Ahí donde usted está, ponga de presente cómo está su fe. Pregúntele al Señor para que Él ahora mismo le conteste, sabiendo cómo se encuentra su fe, qué calidad tiene su fe y si está realmente vinculada íntimamente con el amor del cual estamos hablando en esta mañana. Permítanme orar por ustedes y lo haremos de la siguiente manera. Padre, en el nombre de Yeshua de Nazaret, el precioso Hijo de Dios, invocamos tu nombre en este momento, a sabiendas que tú caminaste en este mundo, demostrándonos que ciertamente el precioso Hijo de Dios era hombre, se había hecho hombre, como dice la preciosa palabra, y más aún que pudo vencer a Satanás como hombre. Así que Él nos deja ese ejemplo maravilloso, el cual nosotros debemos seguir, trasegar ese camino.
Que no nos encuentres, Señor, en ningún momento preguntándonos quién es ese que puede dominar los vientos, que puede dominar las aguas, sino que te conozcamos de una manera tan eficaz, tan eficiente, que simplemente podamos recordar lo que tu palabra dice. No temáis, ni os amedrentéis por esa multitud tan grande. Padre, yo coloco en tu presencia a todos y cada una de las personas que están escuchando en este instante esta transmisión. Los coloco en tus preciosas manos para que fortalezcas su fe, para que su fe sea auténtica, genuina, firme, verdadera, como lo hemos hablado hoy, para que esa fe pueda mover las montañas que dice la preciosa palabra que podemos hacer, para que esa fe trascienda no solamente a nosotros, sino a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, para que todos estos tiempos turbulentos no nos amedrenten, no nos arrinconen y no sepamos cuál es la respuesta o cómo debemos comportarnos. Señor, ayúdanos porque tú eres el camino y la verdad y la vida, y nosotros queremos perfeccionar ese trasegar. Queremos que nuestra fe sea verdaderamente auténtica, genuina, que sea para ti agradable, y en el momento que tengamos que rendir cuentas, tú puedas encontrarnos caminando y trasegando en esa fe. Te damos la honra, te damos la gloria, Espíritu Santo de Dios, por la unción que colocas en nosotros en esta mañana para compartir esta palabra, bajada y transmitida directamente por ti para una iglesia que te ama, para una iglesia que se derrite de amor por ti, para una iglesia que aprecia tu palabra y que la pone en práctica y que no teme, para una iglesia que ciertamente está diseñada por el Dios Todopoderoso para enseñarle a las personas que están en temor que Jesucristo es el Señor de sus vidas. Te alabamos y te bendecimos, Rey, y te damos honra.